buenas, gracias a ustedes pues, por tomarme en cuenta como referente, como gestor cultural y artista. Bueno, mi formación creería que es desde muy chico, en Zarzal, donde nací, y fue desde el inicio en un galpón de mi abuelo que hacía los ladrillos y las tejas de la ciudad, del pueblo de Zarzal, y una profesora fue a comprarle arcilla y le digo, no, yo se la regalo, pero con el fin de una cosa, que usted me reciba a mi nieto en las clases de cerámica. Ahí comencé, luego me fui para Buga, estudié en la Casa de la Cultura. En esa época la Casa de la Cultura de Buga, como todas en el país, eran un centro cultural y artístico, y ahí arranqué pues con todo lo del dibujo, la pintura, la cerámica, la historia del arte. Luego me fui a Cali a estudiar en talleres, luego salí a Bogotá, estuve en Bogotá varios meses, casi 2 años, diría yo. Estuve en La Guardilla con Helman Gil, pasé por la Universidad Nacional de Colombia, regresé a Pereira porque mi hermano vivía aquí y decidí estudiar licenciatura en artes visuales. Me egresé de la Tecnológica y luego hice unos diplomados sobre administración de proyectos culturales, ejecución de los mismos con distintas universidades, pero el diplomado que más me han gustado, me ha encantado, es el de curaduría de colecciones y museografía de exposiciones, que lo hice con la Universidad Nacional, con la del Rosario y el Ministerio de Cultura, y me llamó mucho la atención porque pasan por lo del arte expuesto en los museos, salas de exposición y galerías, y el lenguaje, sobre todo del tratamiento de la pieza artística, es como cuando uno está dibujando, cuando uno está pintando, y me pareció importante. Y bueno, y distintos talleres, y no simplemente formación artística, sino también cultural y sobre todo en patrimonio, como también en otras áreas que me parecen supremamente fundamentales e importantes para todos los artistas, como es la formación en la área social y política, porque es un espacio que se le debe dar al ser humano para tener criterios muy particulares y muy propios. Bueno, el arte en el 70 era un arte militante, como lo fue en América Latina. De ahí se desprenden muchos grupos. En Bogotá hubo un grupo muy potente que estaba los Valencia y los Tejada, estaba Gabriel García Márquez, habían escritores, y de ahí se desprenden una cantidad de artistas que dieron de qué hablar. Bueno, de ahí salió un Nobel. Cuando yo hablo del arte político es sobre todo que se reúnen a mirar como la concepción del arte desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista estético, pero también como la función del arte en la sociedad, ¿cierto? Pues eso es un debate que siempre se da en los grupos. Hay unos que confunden el arte político sobre decir cosas de la realidad con una interpretación plástica, literaria o teatral, y otros que les gusta el arte con eso, pero más allá es como el arte militante, el artista que le gusta desplazarse a los procesos sociales como los paros y las carpas y las marchas, y todos estos artistas me parece que cumplen papel importante. Yo digo que esa palabra revolución pues es mucho allá de los rusos y de los chinos y de pronto lo que pasó en Chile, ¿cierto? Pero a mí me parece que revolución es como la capacidad de transformarse a través del arte o la política, y no la política de color, del trapo rojo, del trapo azul, sino la política de la autonomía, de la concepción del mundo, de la definición de teorías y teoremas estéticos, filosóficos y culturales para uno tomar una opción de vida frente a la expresión y cumplir sobre todo lo que siempre he dicho yo, el papel social del arte en la comunidad. Bueno, yo desde muy joven en la Universidad Tecnológica tenía profesores que venían de México y habían estudiado ese movimiento mexicano de Siqueiros, Orozco y Rivera. Bueno, pero desde mucho antes que yo vivía en Buga, yo era el que armaba talleres de dibujo, de pintura,
con estudiantes y con personas que les gustaba el arte, y en la Casa de la Cultura estábamos 3 artistas, que era Giovanni Gutiérrez, Duber Silva y yo. Y nos dedicamos a hacer pintura y a hacer cosas, y una vez decidimos pintar en las noches, cómo se veían los techos, las calles y todo. Y cuando comenzamos a hacer eso, encuentro de que en la noche también hay transeúntes y hay gente que se pregunta por la vida. Y ahí me nace de desplazarme a las distintas comunidades, ¿cierto? Y a mí me parece que cuando yo hablo de arte, de desplazarse con el arte, es que si bien es cierto, el arte está en los museos, ¿cierto? Pero si la gente no va al museo porque, bueno, hay unos que viven muy lejos o no tienen cómo desplazarse o no tienen cómo entrar, eso es verdad porque lo he vivido. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Pues lleva el arte a las comunidades, y entonces eso lo fui aprendiendo, que cuando el artista se reúne con la sociedad, cuando disfruta de esa belleza de la gente, admirada por lo que uno les dice o por lo que uno les muestra, encuentra unos factores contundentes que en vez de uno asombrarlos a ellos, uno se enriquece con los lenguajes de la comunidad. No hay lenguaje más hermoso y no hay cantera más contundente para un artista que el contacto con ellos, ¿cierto? Y a mí me parece que cuando uno habla de irse a las calles o desplazarse a los colegios o a algunos sitios como de responsabilidad social, es no irles a enseñar arte, sino por el contrario, a provocar una conversación donde ellos puedan hablar qué es el arte para ellos, o qué es un dibujo, qué es una pintura, o qué es cultura, y eso uno simplemente complementa con lo que sabe y termina siendo un acto artístico, que me parece supremamente importante. ¿Qué es lo que ha hecho Pereira? Pereira ha tenido muchas expresiones culturales callejeras, ¿cierto? Todos los conocemos, ¿cierto? Y han habido puntos esenciales donde se han desarrollado actividades muy importantes. Las cuadras, actividades de expresiones culturales de productos naturales, de venta de artesanías, y eso lo que hace es la provocación de que no simplemente la gente transite la ciudad, sino que tenga un contacto con todas las expresiones del arte y que aprenda que es patrimonio, que aprenda que es una expresión estética, que aprenda que son las economías naranjas, ¿cierto? Y que también debata con el que está mostrando un producto. Entonces, la importancia del desplazamiento es una metodología de llevar el arte a la comunidad cuando la comunidad no puede venir al arte. De lo contrario, serían como museos con piezas en vía de extinción. Bueno, yo digo que los libros, el teatro, la danza, el canto, las artes visuales, cualquier expresión de artes vivas es el producto como de la producción de un artista, ¿cierto? Un artista mantiene todo el día sufriendo porque tiene la herramienta, tiene la metodología y tiene la idea. Y cuando comienza a pensar cómo producir esa idea, le es muy difícil, es muy angustiante, porque siempre lo que produce el artista de la idea pensada no llega a representar en lo producido, y uno siempre queda con esa angustia. Quien le sube el ánimo o quien le acaba de redondear lo holístico de la obra es el espectador, pero el espectador siempre se le redondea con la reflexión, y es el susurro entre el espectador y la obra. Y yo muchas veces he construido textos curatoriales o textos de mi propia obra con el concepto de la gente, que ve en mi obra lo que yo nunca pensé que estaba dibujando. Entonces termina uno creyendo que a veces los seres humanos todos nos parecemos y vivimos siempre como la misma problemática social, un país donde hay violencia, un país donde hay maltrato, un país donde tenemos un pensamiento muy absurdo de las cosas. Y entonces, finalmente, ¿qué hace el artista? El artista propone a través de su obra, y de alguna manera es un texto, si es artista visual es un texto ilustrado, o si es escritor es un escrito que es gráfico, pero que finalmente el espectador cuando lee eso tiene como una identidad y de alguna manera se desacomoda
se pone mal o se pone bien, pero siempre le provoca a él otro estado sensible de su espíritu. Bueno, muy chistoso, yo como pedagogo soy muy raro. Cuando yo era profesor de colegios como Sagrados Corazones y otros que no recuerdo, por ejemplo, Fabio Botero en Dos Quebradas, a mí me daban como un contenido y yo siempre armaba la clase cuando me transportaba en el bus. Entonces yo siempre iba pensando que les enseño, ya les voy a enseñar esto. O sea, yo no tengo un método como muy psicorrígido de enseñanza. Y yo siempre pensé y siempre pensaré y pienso que el arte no se enseña, simplemente el arte es un estado del ser. Uno lo que hace como artista es provocar a los estudiantes a que con uno comiencen a realizar una obra, o bien sea colectiva individual o individual colectiva, porque de todas maneras uno es como el complemento del artista. Yo como pedagogo siempre he pensado en inventarme métodos para que el estudiante llegue a la concepción del arte y piense el arte no como un fenómeno de unos artistas que vienen como el cordón de Zeus y son los mejores, sino que no, somos seres comunes y corrientes, que el arte no es de los artistas, que el arte es inherente al ser humano, que para mí pintar es como hablar y dibujar es como caminar. Y en ese orden de ideas yo tengo talleres como la tinta del calamar y ese me gusta mucho porque es con agua y tintas chinas donde provoco el asombro, que es lo que ha perdido el estudiante. Tengo otro que se llama cocina abierta, que es me lo apropié de un grupo que se llama Descarrilados de Cali, donde trabajan el arte colectivo, y es que el hijo y sus padres se colocan su delantal y comienzan a producir comida que hagan catarsis con los miedos. Entonces es una hojaldre que es muy bayuna, se prepara con harina, huevos, sal y agua y hacen como una pizza, y sobre esa pizza escriben el miedo. Entonces luego lo fríen, entonces luego cuando lo fríen ya lo ponen en la mesa y se lo comen con manjar blanco, con miel de abeja, con chantilly, y entonces es jugar a comerse los miedos, porque finalmente los miedos son estados psicológicos provocados por los mismos padres, ¿cierto? O por los niños no tener una respuesta a preguntas que siempre tiene el ser humano. Y por último, el dibujo como un recorrido doméstico. Es decir, que todos los días nosotros dibujamos fronteras invisibles. Cuando nos desplazamos estamos dibujando. Si tú cogieras tus zapatos y les colocaras un color y caminas por tu casa, de tu alcoba a la cocina y luego al baño, luego al patio y miras a ver si el loro está tapado, haces un recorrido. Si tú tomaras una fotografía, estás haciendo una línea y esa línea hace una forma o algo amorfo, pero estás dibujando. ¿Qué es dibujar? Dibujar es una forma de delimitar el adentro y el afuera, bonito o feo, pero es un dibujo. Entonces quiero decir que el arte no es ni pintar feo ni bonito, es hacer actividades que tengan que ver con la sensibilidad, con la exploración de los sentimientos y de las emociones. Yo cuando voy a los colegios, los estudiantes, pues cuando voy a los colegios ahorita, están pegados mucho del celular. Y cuando iba hace 15 años estaban pegados de la conversa, ¿cierto? Entonces uno conversaba con el otro y tal. Entonces yo comenzaba a mirar eso y yo no lo veía como un problema, sino como un método. Entonces los que conversaban mucho, hacía colectivos. Y los que les gustaba hacer otra cosa distinta a lo que yo estaba enseñando, entonces lo cogía como el estudiante individual. Pero siempre decía, hagan de su conversación un acto que provoque en ustedes algo distinto. Cuéntese en una crónica, cuéntese en una anécdota, cuéntese en un chiste, pero cuenten algo que provoque en ustedes algo que los transforme. Al chico que no le gusta socializar, pero que tampoco le gusta escuchar la clase porque se dispersa o algo, digo, ¿usted qué le gusta, Simón? No, me gusta dibujar cuando están hablando. Y dice, bueno, pero si vas a dibujar, dibuja bien, concéntrate bien. Entonces, una vez estaba yo dibujando en un taller, yo tenía un taller que se llamaba Azul Profundo, y entonces iban estudiantes ahí. Entonces comencé a decir, bueno, vamos a dibujar algo que tengan en este momento ustedes en su bolso, en su bolsillo, o algo de una prenda. Entonces una niña se quitó un zapato y puso un zapato.
Y entonces comenzó a dibujar un tacón. Y entonces yo comencé a hablar, cada uno, mira, arreglarle aquello, mire, la luz le falta un poquitico más de volumen, mira que le faltan unos grises. Y cuando llego donde ella le digo, mira que tu tacón está muy alto, si tú te subes a ese tacón te vas de bruces. Pues me parece a mí, me dice, pero es que así lo veo yo. Entonces yo terminé diciendo, ¿qué es el dibujo? Es la forma como ven las cosas y las interpretas tú. El dibujo no es la anatomía de las cosas, ni el dibujo es la taxonomía, ni el dibujo es el realismo de una cosa. El dibujo es el pensamiento concreto o la interpretación concreta de un objeto o de algo que está frente a tus ojos y lo planteas de una manera tal que o represente lo que estás viendo o hagas una abstracción de lo que estás viendo. Finalmente termina siendo un dibujo. Ahora, que si la gente lo entiende o no, es que el arte no es para entenderlo, el arte es para sentirlo. Cuando tú vas a un sitio a bailar, tú no conoces la salsa que estás bailando ni la cantas, sino que la bailas. Pues qué tal que todo el mundo se fuera a bailar, entonces como no se sabe la canción o no entiende la canción, entonces no la baila. Entonces eso pasa muchas veces con la literatura, ¿cierto? A veces la literatura se lee de la primera hoja a la última y finalmente hay gente que lee un capítulo del libro o hay gente que va a la sala de exposición y ve un cuadro. Entonces no te preocupes por entenderlo. ¿Qué sientes o qué te emociona o qué te atrae el cuadro? Y si no te atrae, listo, sigue al que está al lado y simplemente saca tus propias reflexiones. Bueno, la verdad es que yo he pasado por todas las técnicas y me ha ido bien. La escultura, el grabado, la pintura, pero yo soy muy recurrente con el dibujo automático, que es el dibujo donde no tengo como una línea de inicio o una línea final, sino es como cuando uno camina, uno dibuja objetos o se imagina composiciones o se imagina manchas o se imagina una puesta en escena de una obra. Pero cuando uno está ya en el objeto o cuando uno está dibujando, uno camina esa cintura de la creatividad y termina siendo lo que uno muchas veces sabe y no lo que ve. Pero yo me he ido como cortando ese hilo de no pintar lo que yo ya sé, sino de comenzar a dibujar lo que estoy viendo. Es muy difícil porque ahí hay dos cosas importantes que los artistas siempre hemos luchado contra eso, que es uno la composición, la otra la interpretación y la otra la técnica. Y en ese orden de ideas, los símbolos se van volviendo lenguajes. Entonces uno nunca pinta un símbolo como el ilustrador iconográfico. Uno comienza a dibujar una forma y enseguida dibuja la otra y enseguida dibuja la otra y ya comienza a lograr métodos o técnicas que unan eso para que el cuadro en sí, cuando se lea por el espectador, le diga algo. En mí es muy recurrente la línea, sobre todo la línea como esa línea, el dibujo que recorre y es constante y no para, y es siempre la línea ondulante. Me encanta la línea ondulante como aspecto expresivo y ya como lenguaje se vuelve muy parecido al lenguaje de cómo hablar, ¿cierto? Que uno a veces habla pausado, hace el punto, hace la coma o hace el entrecomillado, trata como de hablar así para darle importancia a la frase, al significante, y eso uno hace en el arte o en el dibujo, ¿cierto? Lo que yo quiero poner como símbolo lo oscurezco, le doy más volumen, me detengo más en eso, ¿cierto? Puede ser la piedra, puede ser el frente de una casa, o puede ser las uñas o los dedos de un modelo que me está posando.
Entonces, finalmente, ¿qué es el símbolo para el artista? Es lo que quiere resaltar de la obra de arte, porque ¿qué es lo que es símbolo dentro de los lenguajes del ser humano? Es lo que en una sola imagen le dicen 1000 palabras. En ese orden de ideas, yo siempre termino la obra y la veo como muy general. Entonces digo yo, quiero darle más fuerza a esta parte o a la otra. Entonces me dedico más y comienzo a llenarlo de líneas, de formas, de volúmenes, para que esto atraiga más al espectador. Yo digo que la creatividad es muy fácil, pero la creatividad es muy difícil. Yo no sé si me van a entender esto. Es muy fácil la creatividad cuando usted tiene iniciativa, pero es muy difícil la creatividad cuando usted no tiene iniciativa. Finalmente, la creatividad está estrechamente ligada con la iniciativa. Entonces, la creatividad me parece importante cuando uno está en su taller. Entonces usted está en su taller y usted comienza a dibujar creativamente porque la tiene clara, pero la creatividad no es un regalo de Dios, ni es una energía suprema que baja del tatamán, ni es una píldora que usted toma comprada en la droguería de al frente. La creatividad se da en la medida que usted sea un disciplinado en el estudio, en la observación, sobre todo en que todo merece el afecto de la mirada, y el artista que escucha, que ve, que saborea, que siente el aire, que se da el lujo de sentarse frente al agua 1 o 2 horas, o escuchar a un lustrabotas o al chacero o cómo camina la gente, es creativo. Porque ¿qué es la creatividad? La creatividad son lenguajes invisibles que se le presentan al artista y que el artista, que es pilo, que tiene iniciativa, se siente frente a ellos. ¿La investigación qué es? La investigación no es nada del otro mundo. ¿Sabe qué es la investigación? Es la curiosidad. Si usted no es curioso, usted no es científico. Simplemente es eso. Por eso a unos niños los pusieron a dibujar unos peces, unos pescados de una lámina, y todos dibujaron, eso fue en el Medio Oriente, entonces todos dibujaron el pez mirando de la derecha a la izquierda, porque los occidentales todos lo hacemos como mirando de la izquierda a la derecha, o sea que dibujamos como escribimos. Y el profesor los llevó a pescar. Cuando fueron a pescar, los niños sentían que el anzuelo estaba a 4, a 6, a 10 metros y se asombraban cuando sentían que el pez picaba en el anzuelo, ¿cierto? Y ellos se miraban todos y cuando el pez picaba, ellos se miraban y se sonreían y eso fue un asombro. Y ahí comenzó la creatividad. Pescaron. Unos peces los tiraron de nuevo al agua porque era una clase de cómo sentir la sensibilidad para ser creativos. Cuando llegaron al colegio, abrieron un pez en un laboratorio. Unos niños lloraron porque el pez lo mataron y lo comenzaron a descubrir. Entonces habían unos peces que no habían desovado, o sea, tenían huevitos y lo abrieron, lo miraron, las escamas. Pusieron de nuevo a los niños a pintar y pintaron unas obras espectaculares. Porque una cosa es el pez visto en una lámina y otra cosa es el pez pescado, abierto, tocado, olido, sentido. Entonces, ¿qué es la creatividad? Nace de la correlación del ser humano o del artista con el entorno. De lo contrario, nadie será creativo. Fíjate que yo he tenido ahora último dos cosas que están como para el próximo año y que desde ya comencé. Estoy viendo mucho con mucha seriedad la cámara fotográfica o la filmadora. Quiero incursionar como en el dibujo performance o en el dibujo instalación. Yo soy mucho del dibujo grabado, ¿cierto? Como introducido en cajas, como el dibujo hecho minucioso, como el dibujo expresivo de la miniatura. ¿Por qué de la miniatura? Porque
cuando las personas van a un museo y ven el cuadro grande, se paran frente a él, lo miran y siguen derecho. Pero cuando las cosas son pequeñas, automáticamente les asombra qué es lo que hay ahí. Y probablemente en la misma distancia de un espectador frente a un cuadro grande, puede ver lo mismo a la misma distancia que está frente a un cuadro pequeño. Pero cuando uno dice la importancia de las pequeñas cosas, se detiene más el espectador. He ahí porque yo he hecho miniaturas, porque ello atrapa el ojo del ser humano. Y lo digo a nivel pedagógicamente. Hoy estamos viviendo la época de la hamburguesa, del correr, del estrés, del no pensar y de botarnos por un celular. Y perdimos la capacidad de detenernos frente a una chapola, a una mariquita, a un árbol, de tocar el pasto, de sentir la lluvia. Y eso significa que quiero incursionar en el cine y en la fotografía, porque estas dos técnicas tienen que ver mucho con la imagen. Entonces, la fotografía me parece que es un aspecto supremamente importante en la vida del artista, porque ahí se condensan muchas cosas. Se condensan que una foto es como un fotograma de 24 por segundo, pero también repetir esa fotografía 24 veces para hacer una imagen me parece supremamente importante. Y eso, eso como que deshace lo que el artista presenta en un museo. Cuando un espectador va a un museo, ve la obra terminada. Pero cuando uno comienza a contar cómo hizo la obra, me parece mucho más importante. Y en el cine y en la fotografía se ve mucho más ese proceso. El proceso de la obturación, de la velocidad, ¿cierto? Del diafragma. Y eso me parece que tiene que ver también mucho con la tecnología, de la cual el artista le ha dado mucho la espalda. Son muy pocos los artistas que están conectados con la tecnología. Yo, de alguna manera, me he conectado con la tecnología, he hecho diplomados de cine y he hecho de guiones argumentales, pero me he quedado con el pecado sin el género. Ahora lo único que falta es aplicar lo aprendido en las próximas creaciones que van a tener que ver mucho con la fotografía y con la cinematografía, pero desde el punto de vista de la creación. Quiero decir, ya llevar el dibujo a la fotografía y al cine a ver cómo funciona. Y en este momento estoy realizando una película dibujada con mi hijo que dura 150 minutos y no tiene un guión de concatenar una imagen con la otra, sencillamente como una cámara directa, que usted va a encontrar una imagen mía, un dibujo de una piedra, luego de un árbol, y usted va a encontrar ya el dibujo de un niño, entonces ya el texto lo va a poner el espectador. Es como la antítesis del cine, qué interesante, que me parece importante. Entonces, en ese sentido, por eso estoy pensando en las cámaras y en la filmación. Es para llevar ese cine que se hacía hace muchos años, que era manual, volver a esa parte, para que el espectador se correlacione un poquitico más con el hacer y con el pensar. Listo, profe. Y ya la última, que es un poquito como pregunta de reina. Si hipotéticamente le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar la idea o el proyecto de sus sueños, ¿qué es lo que James Llanos haría? Pues si a mí me darían el presupuesto para desarrollar mis sueños, lo primero que hago es una matriz DOFA. ¿Qué necesito dentro de mi proyecto? Y contrato lo que necesito finalmente en ese proyecto. Porque los latinoamericanos tenemos el error más horrible que puede cometer un artista en producción: creerse que es el director, el guionista, el productor, el fotógrafo, el curador, el vendedor. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de un presupuesto para hacer el proyecto de mi vida, contrataría las personas con una función específica dentro del mismo proyecto y los dejaría volar a través de mi proyecto, y estoy seguro, sin criticarles absolutamente nada, para que cuando se una ese proyecto
sea algo magnífico, y sé que así lo sería. Y si uno va al cine profesional o a la pintura de los profesionales, así son ellos. Hay artistas que tienen su propio taller, su asistente, su persona que le toma la cámara fotográfica, que le toma con la cámara fotográfica la foto, está el productor, ¿cierto? Eso tiene un presupuesto, pero es que estamos en el arte de, yo diría que estamos hoy en el arte del espectáculo. El arte es un espectáculo y como tal debe de tener técnicamente en su producción, en su realización y en su presentación los mejores para poder hacer la obra que descolle y que llegue a un público y pueda tener una buena acogida.